Imaginen por un momento este escenario. Una de las universidades públicas más prestigiosas, o sea, de toda una región, decide organizar una ceremonia enorme. Claro, con todo listo, discursos preparados, fotografías oficiales, todo ese ambiente académico de celebración. Exacto. Todo para entregar su galardón máximo, el doctorado honoris causa, a una figura internacional. Pero resulta que hay un detalle gigantesco que, bueno, el comité organizador pasó por alto. O que omitieron deliberadamente, fíjate. Sí, porque la persona que está ahí de pie recibiendo este honor académico literalmente tiene prohibido hacer una simple transferencia bancaria en dólares. Y esto porque acaba de ser sancionada financieramente por el gobierno de Estados Unidos. Y además está bajo investigación formal por conducta antiética. ¡Qué locura! O sea, esa desconexión brutal entre el prestigio que la universidad intenta proyectar y la realidad legal de la galardonada es el núcleo del problema de hoy. Así es. Y no es un escenario hipotético, para nada. Es una colisión institucional real que está ocurriendo ahora mismo. Por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo, una inmersión profunda en esta crisis, porque tenemos sobre la mesa una pila enorme de documentos. Sí, estamos hablando de reportes de ONGs, memorandos diplomáticos, actas de la ONU, un montón de material. Todo enfocado en Francesca Albanese, que es la actual relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos. Y el evento que detona todo este análisis es la decisión reciente de la Universidad de Costa Rica, la UCR. Quienes decidieron otorgarle este doctorado honoris causa. Exactamente. Así que la misión de hoy es desempacar por qué todas estas fuentes y documentos argumentan que este premio es un error histórico enorme y un precedente súper peligroso. Y para entender esa gravedad, los informes nos obligan a ver, digamos, 3 capas distintas de esta controversia. Primero, el tema de la imparcialidad que exige su cargo. Claro, que parece haberse colapsado. Totalmente. Segundo, las acusaciones ya documentadas de malversación financiera a puertas cerradas. Y tercero, cómo los sistemas de control de una universidad tan reconocida simplemente fallaron por completo. Bueno, pero a ver, antes de meternos de lleno en los detalles de esas 3 capas, hay que hacer una pausa. Quiero poner las cartas sobre la mesa para quienes nos escuchan, porque es fundamental para mantener nuestra rigurosidad de siempre. Sí, eso es vital aclararlo desde el principio. O sea, esta montaña de informes diplomáticos y reportes que estamos revisando tiene una perspectiva fuertemente crítica y, digamos, decididamente pro-israelí sobre esta funcionaria. La acusan directamente de antisemitismo, de tener un sesgo ideológico profundo, incluso de hacer apología al terrorismo. Y aquí está la aclaración importante. Nuestro trabajo en este análisis no es tomar partido en el conflicto de Medio Oriente. Tampoco estamos avalando estas posturas políticas, para nada. Exacto. Nuestro objetivo es ser guías neutrales. Queremos desglosar exactamente qué evidencia presentan estas fuentes y entender por qué se armó este conflicto diplomático. Así es. Y ese encuadre es clave, porque la primera acusación fuerte en los documentos no es sobre, opiniones políticas ordinarias. No, estamos hablando de una violación directa al diseño mismo de la ONU. O sea, el sistema establece que los relatores especiales son investigadores independientes. Se supone que tienen que ser neutrales, ¿no? Totalmente neutrales. Su código de conducta exige una objetividad impecable. Porque, a ver, sus reportes terminan influyendo en la legislación internacional. Claro. Y lo que los documentos exponen es una erosión sistemática de ese principio. O sea, cuando uno lee los anexos, queda clarísimo que no hablamos de deslices semánticos. Para nada. Los reportes documentan cómo Albanese ha negado públicamente que los ataques del 7 de octubre de 2023 tuvieran carácter antisemita. Justificando esos actos de violencia como una, y cito textualmente de las fuentes, reacción a la opresión. Lo cual es un problema gravísimo para su rol. Es que, imagínate, es casi como si un investigador forense asignado a un caso súper delicado llega a la escena del crimen y, antes de recoger la primera muestra de evidencia, empieza a insultar a una de las partes frente a las cámaras de televisión. Claro, si haces eso, la investigación entera queda manchada. Ya nadie confía en tus resultados. Y las fuentes muestran que su retórica ha ido escalando muchísimo. Sí, hay registros de organizaciones como UN Watch. Exacto.
registros donde ella compara al primer ministro de Israel con Adolf Hitler y además califica a Gaza como un campo de concentración. Y hay otro detalle, unas declaraciones que rastrearon desde antes de que asumiera su cargo y que repitió después, donde dice que Estados Unidos está, subyugado por el lobby judío. Ojo con ese término, porque no es un detalle menor. Hablar de un lobby judío subyugando a una potencia mundial cruza una línea muy específica. Sí, es invocar un tropo clásico, y creo que esto explica la reacción diplomática que vimos después, porque los documentos marcan un hito que, honestamente, me dejó súper sorprendido. Es que fue un parteaguas total. Los registros muestran que es la primera vez en toda la historia de la ONU que Francia y Alemania condenan simultáneamente a una relatora especial por antisemitismo. O sea, Francia calificó sus comentarios como un escándalo. Y Alemania usó la palabra vergüenza. Y bueno, poco después, Canadá y Estados Unidos también se sumaron a esas condenas formales. Estamos hablando de las principales democracias occidentales, los mayores donantes de la ONU diciendo, oye, esta funcionaria no es apta para el puesto. Especialmente Alemania, fíjate. Sus leyes y su sensibilidad sobre el tema del Holocausto son extremadamente estrictas. Pero, a ver, aquí es donde a mí la mecánica del asunto no me cuadra para nada. Si tienes a las grandes potencias, a los que ponen el dinero diciendo que cruzó la línea del antisemitismo, ¿cómo explican las fuentes que la ONU simplemente la mantenga ahí? Bueno, los documentos dedican páginas enteras a explicar precisamente eso. ¿Cómo fallan los mecanismos de auditoría en la práctica? Porque se supone que existen, ¿no? En papel, sí. Todo recae en el comité de coordinación, que debe revisar las quejas. Pero los informes argumentan que este comité opera como un escudo burocrático impenetrable. ¡Wow! Señalan que los miembros que evaluaron las quejas contra ella eran colegas que ya habían firmado declaraciones públicas defendiéndola. ¿Antes de empezar a investigar? O sea, un sistema de circuito cerrado total. Esencialmente sí. Un ecosistema diseñado para protegerse entre ellos frente a la presión externa. Priorizan preservar al grupo antes que rendir cuentas. Claro. Y esa protección explica cómo logró sobrevivir sus polémicas públicas y mantenerse en el cargo hasta que renovaron su mandato en 2025. Ignorando el rechazo de un montón de Estados miembros. Pero, y aquí la cosa se pone más densa, lo que realmente desconcierta a los investigadores no es lo que dijo frente a los micrófonos, sino lo que hizo a puertas cerradas, según los registros contables. O sea, pasamos de falta de neutralidad diplomática a presuntas violaciones directas de los códigos financieros. Exacto. Y aquí las acusaciones se vuelven súper tangibles. El caso más detallado en esta pila de pruebas es una gira internacional que hizo por Australia y Nueva Zelanda, allá por noviembre de 2023. Un viaje que costó unos $20,000, si no me equivoco. Por ahí sí. Y cuando le preguntaron quién pagó esa gira, ella afirmó públicamente que la ONU había cubierto todo, como sería normal en una misión oficial. Pero resulta que los registros de los propios organizadores cuentan una historia muy distinta. Así es. Las fuentes exponen que fueron grupos de presión externos, varios con agendas explícitamente pro-Hamás, los verdaderos financiadores de ese viaje. Lo cual no es un simple error de papeleo. Para nada. Es una violación flagrante del Reglamento de Independencia. La ONU prohíbe estrictamente que sus relatores acepten plata de grupos de cabildeo. Claro, organizaciones que tienen intereses en el conflicto que ella misma está investigando. O sea, el conflicto de intereses es masivo. Y la gravedad es tal que la propia División de Investigaciones Internas de la ONU, la OIOS, tuvo que abrir formalmente el caso 080824 para rastrear esos fondos. Pero espérate, porque la historia financiera no termina ahí. Los documentos mencionan otro incidente documentado, el de la Universidad de Colombia, que muestra un nivel de sofisticación que asusta. Ah, el tema de la conferencia. Sí. A ella la invitan a dar una charla oficial, pero como relator especial sabe perfecto que tiene prohibido cobrar honorarios. Y según los correos filtrados, en lugar de rechazar el pago, pide que el dinero se triangule. O sea que se envíe como si fuera una beca a nombre de su asistente de investigación, Sarah Troyan. Usar a un tercero para desviar pagos prohibidos. Es una táctica evasiva de manual. Claro, y cuando evalúas eso, junto con lo de ocultar quién pagó el viaje a Oceanía, los analistas de las ONGs concluyen que no estamos viendo simples descuidos contables.
No, es un patrón operativo sistemático para saltarse los controles de transparencia financiera. Pero te digo algo, todo esto me parece poco comparado con el detalle que de verdad me dejó perplejo. Ya sé de qué vas a hablar. El escándalo de Vanity Fair. Sí. O sea, toda la carrera de esta funcionaria en la ONU se basa en su presentación oficial como abogada internacional. Ese es su título en las solicitudes. Y luego da una entrevista bastante relajada con Vanity Fair Italia en mayo de 2025. Y admite literalmente que no es abogada. Dice, no rendí el examen para convertirme en abogada porque no lo soy y nunca quise serlo. Una admisión increíble que destruye la base de su autoridad técnica. Es que es un nivel de audacia que me hace pensar en, imagínate al jefe de cirugía del hospital más respetado de tu país. Que de pronto decide confesar en una revista de modas el fin de semana que nunca fue a la Facultad de Medicina ni tiene licencia profesional. Exacto. Y que cuando todo el mundo, los pacientes y la prensa se dan cuenta del engaño y piden respuestas, la revista simplemente va y borra el párrafo. Sí, lo borraron sigilosamente, sin fe de ratas, sin notas del editor, nada. Borrado. Cruzando los dedos para que nadie hubiera tomado una captura de pantalla. Pero, por suerte para los investigadores, el archivo de Internet lo guarda todo. Los expedientes incluyen las versiones originales. Y los expertos legales citados dicen que esto es demoledor. Porque presentarse en documentos de la ONU con un título falso es gravísimo. Constituye una tergiversación material enorme. En el derecho internacional, tu pericia técnica es tu moneda de cambio. Si tu credencial es falsa, cada opinión legal que emites bajo ese título queda contaminada. Pero a ver, déjame ser de abogado del diablo un segundo. Estas fuentes vienen de grupos que quieren sacarla del cargo. Tienen una agenda. Claro, tienen un interés claro. Entonces, ¿es posible que estas irregularidades, los pagos triangulados, las omisiones en formularios, sean solo torpezas burocráticas normales amplificadas por sus detractores? La ONU es un monstruo administrativo. ¿De verdad prueban intencionalidad? Mira, los memorandos legales se anticipan justo a esa defensa. Su argumento para demostrar intencionalidad se basa en la repetición y la sofisticación. O sea, un error es un error. Exacto. Una omisión en un formulario de viaje puede ser un descuido, pero si le sumas la instrucción escrita para triangular pagos por medio de un asistente y luego la falsificación sostenida de su título durante años... Bueno, sí, no, falsificas un título académico por accidente. Analistas concluyen que evadir los mecanismos de auditoría requirió un esfuerzo súper consciente. Y con todo este peso diplomático, financiero y ético encima, llegamos al epicentro de la controversia de hoy, la Universidad de Costa Rica. La UCR, una institución muy celosa de su prestigio académico. Exacto. ¿Cómo es que deciden entregarle su galardón más alto a esta figura? Es que el contraste con los galardonados anteriores es lo que más choca a los investigadores. O sea, las fuentes mencionan que antes le han dado el honoris causa a figuras como Franklin Chang Díaz. Claro, el astronauta. El perfil de riesgo ahí es diametralmente opuesto. Pasaron de premiar excelencia científica sin ninguna sombra de problemas éticos a galardonar a alguien que resulta radioactiva para la comunidad internacional. Radiactiva es la palabra perfecta, sobre todo en lo financiero. Fíjate que el riesgo para la universidad escala de manera crítica porque desde julio de 2025 Albanese figura en la lista de sancionados de la OFAC. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos. Y hay que explicar qué significa estar en esa lista, bajo la categoría SDN. No es solo un regaño. No, estar en la lista de nacionales especialmente designados significa que el sistema financiero te ve como un paria. Ningún banco que opere con dólares puede procesar transacciones relacionadas con ella, directa o indirectamente. Porque se exponen a multas devastadoras del Departamento del Tesoro. Entonces, los informes subrayan que asociar a la principal universidad pública de la región con un perfil sancionado por Estados Unidos no es un acto inofensivo de rebeldía. Es una imprudencia gigantesca. Que puede activar alarmas en agencias de cooperación, afectar fondos para investigación y dañar alianzas académicas con Europa y Norteamérica. Lo que inevitablemente me lleva a preguntarme sobre el proceso interno de la UCR. O sea, ¿cómo logra una universidad saltarse tantas banderas rojas? Uno pensaría que alguien revisa los antecedentes o hace una simple búsqueda en Google.
Bueno, los reportes señalan que la falla viene de la propia estructura de la universidad. Resulta que la candidatura de Albanese no la propuso la Facultad de Derecho ni Relaciones Internacionales. Que serían los que tienen la pericia para evaluar todo este enredo geopolítico. Exacto. La propuesta y promoción vino de la Escuela de Psicología. ¡Ah, qué locura! Y en muchas universidades la autonomía de las facultades es intocable. O sea, si psicología presenta una candidata y hace presión interna, las otras escuelas no suelen vetarlo. Sí, por cortesía profesional y para evitar pleitos políticos internos. Las fuentes muestran que este sistema, pensado para proteger la libertad de cátedra, terminó siendo un punto ciego colosal. Un punto ciego que dejó fuera del análisis a voces importantísimas. Porque, según los documentos, en todo este proceso de validación por parte del Consejo Universitario, nunca le consultaron expertos independientes en derecho internacional. Y peor aún, según las fuentes locales, ignoraron por completo a la comunidad judía costarricense. Que lógicamente es la más afectada cuando premias a alguien sancionado internacionalmente por temas de antisemitismo. Exactamente. Y para rematar, los errores quedaron ahí, impresos en los propios documentos de la universidad. Sí, leí eso. El comunicado oficial de la UCR anunciando el premio la llama destacada abogada. Comprando el título falso que ella misma ya había desmentido en la revista italiana. Es una ironía enorme. O sea, un centro dedicado al rigor académico cayendo víctima de un currículum inventado. Y además, las fuentes mencionan un contexto local tenso. Apenas meses antes de que propusieran este premio, Albanese había interferido en los asuntos de Costa Rica. Ah, sí, emitiendo comunicados públicos para presionar al gobierno para que frenara un tratado de libre comercio con Israel. Una intervención que el propio gobierno costarricense rechazó por considerarla súper inapropiada. Es decir, la universidad decidió condecorar a alguien que acababa de chocar frontalmente con la política exterior del país donde operan. O sea, si miramos todo el panorama de los documentos de hoy, es una colisión entre activismo ideológico y la neutralidad internacional básica. Totalmente. Vimos condenas sin precedentes de potencias globales por antisemitismo, viajes pagados por grupos radicales, Tácticas para desviar fondos, la historia loquísima del título falso borrado por Vanity Fair y este colapso absoluto de la debida diligencia en la UCR. y creo que la lección profunda de estos expedientes va mucho más allá de esta funcionaria o de Medio Oriente. Es un caso de estudio perfecto sobre una vulnerabilidad crítica de nuestra era. Demuestran que el prestigio institucional es súper explotable, ya sea el sello de la ONU o el escudo de una universidad respetable. Ese prestigio puede ser secuestrado para lavar una reputación. Actúa como un escudo que legitima agendas sesgadas, siempre y cuando los filtros internos fracasen. Es una advertencia clarísima de cómo funciona la autoridad hoy. Un cargo impresionante no te quita la obligación de verificar estándares éticos y los recursos financieros. Y cuando estas grandes organizaciones prefieran protegerse a sí mismas en vez de investigar de manera transparente, la legitimidad de todo el sistema de derechos humanos sufre muchísimo. Lo cual nos deja con una reflexión final bastante inquietante para quienes nos escuchan. Hemos visto cómo un sistema cerrado permitió evadir auditorías y cómo un sistema universitario saltó todas las alarmas internacionales. Sí, ignorando por completo las señales de alerta. Si los tribunales burocráticos más altos y las universidades más prestigiosas pueden ser engañados por credenciales ficticias y pueden saltarse sus propios códigos con tanta facilidad, la pregunta es, ¿quién vigila a los guardianes? Una gran pregunta. Y el día que el público pierda la confianza en la objetividad de estas instituciones por completo, ¿a qué autoridades vamos a recurrir para definir qué es la verdad y qué es la justicia internacional?